Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Estaba en el centro comercial buscando un par de zapatillas nuevas cuando vi a mi primo Noah saliendo de la tienda Apple con una bolsa impecable que contenía esa característica caja blanca. No lo había visto desde Navidad, así que grité: «Hola, hombre, ¿cuándo es el viaje familiar? Llevo semanas esperando una actualización». Él parpadeó, ladeó ligeramente la cabeza y me dedicó una media sonrisa como si acabara de contar un chiste malo. «Espera, ¿no lo sabes?», preguntó. «Fuimos el mes pasado. Estuvo genial». Me quedé mirándolo fijamente. «¿Qué quieres decir con que fuisteis el mes pasado?». Miró a su alrededor, dándose cuenta claramente de que algo andaba mal. «Sí, a Turcas y Caicos a mediados de junio. Fuimos yo, la tía Rachel, el tío Gary, tu hermana, tu madre, todos». «¿No te lo dijeron?». Juro que, durante 5 segundos, mi cerebro dejó de funcionar. Porque yo había pagado $4,000 para esas vacaciones y nadie me había dicho absolutamente nada. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Antes de seguir, debería retroceder y explicar cómo llegué aquí. Porque todo este lío no empezó solo en el centro comercial. Me llamo Austin. Tengo 27 años y trabajo como diseñador UX freelance. Es un trabajo decente. Me da para pagar las cuentas y me permite trabajar desde casa o donde quiera. Vivo solo en un apartamento pequeño pero agradable a las afueras de San Diego. No soy rico, pero soy cuidadoso con mi dinero. Hago presupuesto, rastreo mis gastos, ahorro. Así que, cuando mi madre me llamó en marzo y dijo que la familia ampliada estaba planeando unas vacaciones de ensueño a Turcas y Caicos, yo dudé. Dijo que todos contribuirían, que sería una gran experiencia para estrechar lazos y que mis primos estaban emocionados de volver a pasar tiempo juntos. Yo no había visto a la mayoría de ellos en años. Al principio, le dije que no podía permitirme soltar miles de dólares en unas vacaciones, especialmente cuando no tenía idea de cómo sería el calendario o si tendría plazos de entrega. Ella me dijo que no me preocupara, que el Airbnb tenía que reservarse rápido porque era una tarifa de grupo y todo lo demás se arreglaría. Solo envía tu parte ahora y nosotros nos encargaremos de los detalles. Dijo: de solo un depósito. Te pondremos al día una vez que comience la planificación. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber pedido algo por escrito. Pero era mi madre, y a pesar de nuestro pasado turbulento, del que hablaré, yo quería creer que era un intento suyo de reconectar, de incluirme. Así que le envié $4,000 por Venmo. Crecimos en una familia que siempre estuvo un poco desequilibrada. Yo era el mayor de 3. Mi hermana menor, Brooke, tiene 25 años. Y nuestro hermano Caleb tiene 21. Caleb todavía está en la universidad haciendo sus propias cosas. Pero Brooke es la niña de oro. Siempre lo ha sido. Era la animadora, la estudiante de sobresalientes, la que sabía sonreírle a la gente adecuada y decir las cosas correctas. Mientras tanto, yo era el chico raro que prefería los libros y las computadoras. No era rebelde ni nada, solo callado, diferente. Mis padres, especialmente mi madre, siempre dejaron claro que Brooke era el pegamento social de la familia. Yo era el confiable, el ayudante, al que le pedían que arreglara el wifi o llevara a la abuela al médico. Y de alguna manera ese papel de ayudante se me quedó pegado incluso después de mudarme. Brooke vive ahora a 2 manzanas de mis padres, todavía cabalgando la ola de ese estatus de favorita. Trabaja para una pequeña firma de marketing propiedad de mi tío. Así que no es exactamente que haya escalado una montaña para llegar a donde está, pero uno pensaría que resolvió el hambre mundial por la forma en que mi madre habla de ella. Cada festividad, cada llamada, cada mensaje de texto comienza con algo como: Brooke fue ascendida, o Brooke está planeando el baby shower de tu prima, o Brooke está haciendo algo maravilloso otra vez. ¿No es increíble? Aprendí a ignorarlo después de un tiempo. No valía la pena discutir. Pero estas vacaciones se suponía que eran diferentes. Se suponía que era un evento familiar, pie de igualdad, todos juntos, excepto que, aparentemente, todos estuvieron juntos, pero sin mí. De vuelta en el centro comercial, me quedé congelado, mirando mi pantalla como si de alguna manera pudiera explicar lo que no acababa de decir. Abrí el chat de grupo familiar, subí el scroll. Nada, un par de publicaciones de cumpleaños, algunas fotos del brunch de Pascua, un meme que Brooke envió sobre freidoras de aire. Ni una mención de un viaje, ni fotos, ni planificación, ni fechas de regreso, ni un «oigan, estamos aquí o no puedo esperar a verte», nada. Entonces me di cuenta de que me habían movido a solo respuestas. Ni siquiera podía enviar un mensaje. Le pregunté a Noah: ¿estás seguro de que todos fueron? Mi mamá: Brooke, ¿todos? Él asintió. Sí, hombre. Quiero decir, asumí que estabas ocupado o algo. Tu mamá dijo que no pudiste ir a último momento. Ella dijo que yo no pude ir. De camino a casa, mi cabeza daba vueltas. Seguía reproduciendo la cronología. Marzo, el depósito. Abril, silencio. Mayo, le envié un mensaje a mamá preguntando si había novedades y ella respondió: todavía estamos averiguando las cosas. Nada confirmado todavía. Luego, a principios de junio, se quedó callada. Dijo que estaba ayudando a Brooke con un proyecto y que me devolvería la llamada. Nunca lo hizo. Yo había estado enterrado en trabajo de cliente en ese momento y no le di mucha importancia. Pensé que el viaje se había retrasado o que algo se había caído. Pero ahora estaba claro que habían planeado todo a mis espaldas. Lo habían pagado con mi dinero y yo había sido excluido. Llamé a mi madre esa noche. No contestó. Le envié un mensaje: oye, acabo de encontrarme con Noah. Dijo que el viaje ya ocurrió. Sin respuesta. Una hora completa después, recibí una respuesta: ¿podemos hablar mañana?
Estoy a punto de salir. Sin disculpa, sin explicación, solo una evasión casual como si se le hubiera olvidado regar las plantas o faltado una cita con el dentista. Me temblaban las manos, no sabía si estaba más enojado o herido. Y debajo de todo eso estaba esa sensación de malestar en el estómago. Como si la gente que se suponía que más me quería me hubiera tomado por tonto. Esa noche me quedé despierto mirando el techo, recordando cada momento que ahora se sentía como una trampa, el pago apresurado, las actualizaciones vagas, el silencio de radio. Y de repente no podía dejar de hacerme preguntas. ¿Fue idea de Brooke? ¿Mi mamá mintió para encubrirla? ¿Todos simplemente estuvieron de acuerdo? ¿Se rieron de ello? Se sentaron en una playa bebiendo cócteles, sabiendo muy bien que yo había pagado un viaje al que ni siquiera fui invitado, y si es así, ¿por qué? Empecé a investigar. Redes sociales, mensajes de texto antiguos, publicaciones ocultas. No estaba preparado para lo que encontraría a continuación, porque resulta que la verdad era mucho peor de lo que pensaba, y yo me iba a asegurar de que se arrepintieran de cada parte de ello. A la mañana siguiente, me desperté con esa sensación de ardor e inquietud en el pecho, la que no te deja respirar bien. Realmente no había dormido. Mi mente había estado acelerada toda la noche, repasando conversaciones, cronologías, cambios de tono. Cada recuerdo estaba ahora teñido de sospecha. Seguía preguntándome cuándo había comenzado realmente la parte en la que me volví prescindible. A las 9:17 am. Mi teléfono finalmente sonó. Austin, dijo mamá, su voz demasiado tranquila, como si estuviera tratando de mantener la ventaja en una conversación que ya sabía que saldría mal. Vi tu mensaje de texto. Sí, dije sin rodeos. Así que turcas y caicos ya sucedió. Todos fueron. Ella suspiró. Ese aliento largo que siempre usaba cuando estaba a punto de culparme por algo. No quería que te sintieras excluido, cariño. Por eso no dije nada. Parpadeé. No querías que me sintiera excluido, así que me excluiste. ¿Qué estás diciendo ahora mismo? No es tan simple. Dijo rápidamente. Los planes cambiaron. Las cosas se reservaron más rápido de lo que pensamos. Brooke se hizo cargo de la planificación y tuvimos que tomar algunas decisiones. Asumí que, de todos modos, estabas demasiado ocupado con el trabajo. Siempre dices que estás abrumado. Te di $4,000 y los usamos para el ARM. Dijo ella como si eso de alguna manera lo justificara todo. Todavía eres parte de ello. Técnicamente, repetí, aturdido. Así que ayude a pagar unas vacaciones a las que ni siquiera fui invitado. ¿Y estás de acuerdo con eso? Hubo una pausa. No pensamos que te importaría. Dijo suavemente. Brooke dijo que no te importaría. Por supuesto que sí. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Brooke dijo que no me importaría. Fue entonces cuando los puntos comenzaron a conectarse en mi cabeza como pequeñas minas terrestres, explotando una por una. El nombre de Brooke seguía apareciendo. Brooke se hizo cargo. Brooke dijo esto. Brooke decidió eso. Y mamá simplemente la siguió, como siempre hacía. De repente, me di cuenta de que esto no era solo una falta de comunicación o una decisión apresurada. Fue una elección deliberada, una jerarquía que siempre supe que existía, pero que nunca reconocí por completo. Y lo peor de todo, ni siquiera intentaron mentir de forma convincente. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Necesitaba respuestas. Respuestas de verdad. Así que hice algo que no había hecho en años. Inicié sesión en Facebook. Mi familia no es superactiva en las redes sociales, pero Brooke, ella vive para eso. Deslicé a través de sus publicaciones. Sus fotos etiquetadas, sus historias. La mayoría estaban bloqueadas para amigos cercanos, pero encontré algunas cosas en las que se había equivocado. Un boomerang de copas de champán tintineando en un yate. Una foto borrosa del atardecer sobre agua turquesa. Una selfie de espejo en bikini con la leyenda. Modo Bacay. Nada decía explícitamente turcas y caicos, pero cualquiera con ojos podía verlo. Luego revisé la página de Noah. Él había etiquetado la ubicación. Bingo. Comencé a hacer ingeniería inversa de la cronología. Se fueron alrededor del 12 de junio. Las fotos se retomaron alrededor del 13 y se detuvieron el 19. 7 días, una semana completa. Brooke incluso había publicado una cita el día que regresaron. Familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina. Eso me hizo reír a carcajadas. La ironía podría haber alimentado una manzana entera de la ciudad, pero no estaba solo enojado, estaba destrozado. Esa cita, ese viaje, todo era performativo. Un espectáculo para ellos y sus amigos. Y no solo fui excluido, fui utilizado financiera, emocionalmente y lo peor de todo, sin la decencia de un aviso. Aún así, había una parte de mí, tal vez la parte ingenua, que necesitaba saber el alcance completo. ¿Eran solo mamá y Brooke o el resto de la familia también estaba involucrado? Así que le envié un mensaje de texto a mi tío, el hermano menor de mi papá, el tío Mark. Él siempre fue el más sensato. Se mantuvo al margen del drama. Oye, escribí, hace tiempo que no hablamos, pero escuché que ustedes ya se fueron de viaje. ¿Sabías que yo no estaba invitado? Respondió 3 minutos después. ¿Qué? Pensé que habías cancelado. Tu mamá dijo que tenías un plazo y que no podías ir. Incluso pregunté por ti cuando llegamos allí. Ella dijo que enviaste el dinero como un favor. Como un favor. Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Mi madre les había mentido a todos. A todos les dijo que yo me había echado atrás. Les dijo que ofrecí el dinero como un gesto, como si fuera un extraño generoso, financiando su experiencia de unión. Y fue entonces cuando la traición realmente se asentó. No solo ser excluido, no solo el dinero, sino ser reformulado en la mente de todos como alguien a quien simplemente no le importaba. Que regaló su lugar como si nada. Me habían borrado y reescrito la historia. Pasé el resto de ese día alternando entre caminar por mi apartamento y escribir cada detalle que podía recordar.
Cada interacción, cada desliz, estaba construyendo un archivo de casos mental, no porque estuviera planeando una venganza, todavía no, sino porque necesitaba la verdad expuesta frente a mí, necesitaba ver el patrón, y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Esta no era la primera vez, esta no era ni la décima. Creciendo, me habían dejado de lado de formas sutiles durante años. Fiestas de cumpleaños donde se olvidaban de mi pastel. Mañanas de Navidad donde Brooke recibía el iPhone más nuevo y yo recibía calcetines. Fotos grupales donde yo era el que tomaba la foto. Graduación universitaria. Brooke tuvo una cena y un pastel personalizado. Yo recibí un mensaje de texto que decía, orgullosos de ti. Muchacho, me había pasado la mayor parte de mi vida diciéndome a mí mismo que no era intencional, que yo era simplemente más tranquilo, más reservado, que me amaban. Solo que de manera diferente. Pero ahora lo sabía mejor. Esto no era olvido, esto era favoritismo con colmillos. Más tarde esa semana, intenté llamar a Brooke, no contestó. En su lugar, recibí un mensaje de texto. Oye, estoy súper ocupada ahora mismo. ¿Podemos ponernos al día más tarde? Respondí, celo del viaje. Todos se fueron con mi dinero. Sin respuesta. Al día siguiente, llamé a mi padre. Mis padres están divorciados, lo han estado desde que yo tenía 14 años. Papá y yo no somos súper cercanos. Pero nos mantenemos en contacto. Se mudó a Arizona después del divorcio y generalmente no se involucraba en los eventos de la familia de mamá. Contestó al segundo timbrazo. Austin. ¿Qué pasa? Acabo de enterarme de que la familia fue a Turcas y Caicos el mes pasado, dije, saltándome las cortesías. Hubo una pausa. Sí. Escuché algo al respecto. Tu mamá dijo que todos iban. Fueron sin mí. Se quedó en silencio de nuevo. ¿Estás bromeando? No. Pagué la cuota. Me dejaron fuera. Les mintieron a todos. Dijeron que no podía ir. Su voz se apagó. Austin, lo siento mucho. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo raras que eran esas palabras de alguien de mi familia. Lo siento mucho. No una excusa, no un descarte, solo reconocimiento. Y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Siempre han hecho esto. Dije, simplemente nunca lo vi por lo que era. Él suspiró. Tu mamá siempre ha tenido puntos ciegos, especialmente cuando se trata de Brooke. No quería decir nada. Pero lo noté cuando todavía estábamos juntos. Pensé que tal vez cambiaría con el tiempo. No lo hizo. Puedo ver eso. Hizo una pausa y luego agregó, no te merecías eso. Siempre has sido un buen chico, Austin. Mejor que la mayoría. No lloré. Pero algo en mi pecho se abrió un poco. Esa pequeña pizca de validación fue más de lo que había recibido de mi madre en años. Después de colgar, me senté en silencio por un tiempo. Luego abrí un nuevo documento en mi computadora portátil y comencé a escribir. No solo un diario, no solo una lista. Estaba construyendo un plan. Porque ya no iba a ser el ayudante silencioso. Y ya sea que lo vieran venir o no, esta vez me iba a asegurar de que la historia terminara de manera diferente. No hablé con mi madre de nuevo durante casi 2 semanas después de eso. No fue un acto consciente de venganza. Simplemente no pude. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono o recibía una notificación de texto de ella que decía algo soso y vacío como, espero que el trabajo esté yendo bien, se me apretaba el estómago. Ni siquiera era ira en ese momento. Era fatiga. Estaba emocionalmente agotado. ¿Alguna vez te has sentido tan usado que tu cerebro deja de intentar racionalizarlo? Ahí es donde yo estaba. Terminé con fingir que era un malentendido. Terminé con reproducir sus palabras para ver si tal vez yo era el que estaba siendo demasiado sensible. En el fondo, sabía que no lo era, pero a pesar de lo agotado que me sentía, el silencio me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Espacio, claridad mental, no más viajes de culpa sorpresa, no más medias verdades de Brooke. No más ser tratado como algo secundario en mi propia familia. Y en ese silencio comencé a escuchar algo que no había escuchado en mucho tiempo. Mi propia voz. No voy a mentir y decir que me recuperé de la noche a la mañana. Los primeros días, después de que todo salió a la luz, fueron pesados. Estaba avergonzado. Dejé de revisar el chat de grupo familiar por completo, incluso desactivé mi Facebook por un tiempo porque ver sus fotos sonrientes de vacaciones me enfermaba físicamente. Cada foto se sentía como una postal de un mundo del que fui deliberadamente exiliado. Uno que ayudé a financiar. No podía dejar de pensar en ese detalle. ¿Qué pagué para que se rieran, bebieran y brindaran unos por otros bajo el sol caribeño mientras yo estaba atrapado en mi apartamento comiendo pasta de microondas y preguntándome cuándo finalmente me incluirían? Pero cuando tocas ese fondo, el tipo en el que ya ni siquiera puedes fingir, sucede algo extraño. Dejas de esperar que alguien más te salve. Lo primero que hice fue mirar mis finanzas. Abrí mi aplicación de presupuesto y me quedé mirando la transacción del $4,000 de marzo. Era una línea roja dolorosa en un mes que de otro modo era decente. Había estado ahorrando para mejorar mi oficina en casa. Silla nueva, mejor webcam, tal vez incluso monitores duales. Pero ese dinero se había desvanecido sin dejar rastro. Y me di cuenta de que no tenía nada que mostrar. Ni un solo grano de arena entre mis dedos, ni siquiera un llavero. Esa misma noche abrí LinkedIn y actualicé discretamente mi portafolio de freelance. No lo había renovado en más de un año. Mi trabajo de diseño UX siempre había sido constante. Principalmente clientes de boca en boca, pequeñas empresas, desarrolladores de aplicaciones, alguna startup ocasional. Pero me di cuenta de que había estado viviendo de las rentas, en parte por comodidad. Pero en parte porque nunca había creído realmente que podría llevarlo más lejos. Yo no era llamativo como Brooke, no tenía conexiones y no era alguien que se relacionara naturalmente. Aún así, algo hizo clic en mí. Pasé las siguientes 3 noches reelaborando mis estudios de caso, añadiendo tutoriales en video, incluso grabando un breve discurso de presentación para mi sitio web.
Me puse en contacto con clientes anteriores para obtener testimonios y publiqué una serie de desgloses de diseño en Medium. No estaba seguro de lo que saldría de ello, pero se sintió bien invertir finalmente en mí mismo en lugar de en personas que nunca me devolverían el favor. Entonces sucedió algo inesperado. Un fundador de una startup en San Francisco encontró uno de mis artículos de Medium y me envió un correo electrónico pidiendo una consulta. Estaba lanzando una aplicación de productividad y le encantó la forma en que expliqué la psicología del flujo de usuario. Tuvimos una llamada al día siguiente. 2 semanas después, firmé un contrato de $9,000 para diseñar toda su experiencia de onboarding. No voy a endulzarlo. Me quedé mirando ese contrato firmado como si fuera una alucinación, no porque no creyera que valía la pena, sino porque por primera vez alguien más lo creyó. Alguien que nunca había conocido miró mi trabajo y dijo, sí, este tipo sabe lo que está haciendo. Ese contrato se convirtió en un punto de inflexión. El impulso de confianza que me dio fue más valioso que el cheque. Empecé a despertarme más temprano, a tener un verdadero cuidado en cómo me presentaba, no solo a los clientes, sino a mí mismo. Reemplacé mi silla de escritorio tambaleante con una Herman Miller que había estado mirando durante años. Compré una mejor webcam, incluso agregué un segundo monitor. Después de todo, dejé de esperar el algún día y comencé a reconstruir la vida que pensé que no me estaba permitido tener. Pero el éxito no borró el dolor, simplemente me dio una escalera para salir de él. Una mañana, quizás 3 semanas después de este nuevo ritmo, recibí un mensaje de mi prima Grace, la hermana menor de Noah. Tenía 23 años, recién salida de la universidad, y era uno de los pocos miembros de la familia con los que siempre me había llevado bien. Su mensaje solo decía, acabo de enterarme de todo. Lo siento mucho. Me quedé mirándolo, inseguro de lo que significaba todo. Respondí, ¿qué quieres decir? Ella envió un mensaje de voz. Almorcé con Brooke el fin de semana pasado. Dijo, estaba presumiendo de cómo había simplificado la planificación de las vacaciones. Le pregunté qué había pasado contigo y ella, como que sonrió con suficiencia y dijo, Austin es demasiado dramático. De todos modos, se habría quejado de todo. Hubo una pausa. Luego Grace agregó, dijo que renunciaste a tu lugar porque estabas demasiado ocupado con el trabajo, que prácticamente rogaste que te dejaran fuera. No respondí de inmediato, no porque no lo creyera, lo creía, sino porque escucharlo en la voz de otra persona lo hacía real de una manera nueva. Grace envió un mensaje más, solo quería decir que creo que lo que hicieron fue repugnante, y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí. De verdad, eso significó más de lo que ella probablemente se dio cuenta. Ella no era parte del clic central, nunca había estado envuelta en el drama familiar de la forma en que lo estaban Brooke y mamá, pero tampoco había dicho nada antes. El hecho de que lo estuviera haciendo ahora, aunque en voz baja, me hizo sentir que tal vez no estaba loco por estar dolido. Le di las gracias y luego salí a caminar. Mientras deambulaba por mi vecindario, me di cuenta de algo importante. Me había pasado la mayor parte de mi vida empequeñeciéndome para mantener la paz, saltándome eventos familiares para evitar la confrontación, manteniendo la boca cerrada cuando alguien hacía un comentario pasivo-agresivo, interpretando al maduro, al tranquilo, al ayudante, al que arregla las cosas, al tipo que no crea problemas. Pero estar callado no me había protegido, solo me había hecho más fácil de ignorar. Esa caminata terminó siendo de 3 millas de largo, y para cuando volví a casa, sabía lo que tenía que hacer. No iba a enviar un mensaje largo y emocional a mi mamá o a Brooke. No iba a suplicar una disculpa ni a exigir un reembolso. Ni siquiera iba a decirles que estaba herido. Porque ellos lo sabían, en el fondo. Lo sabían. Simplemente no les importaba. Pero eso no significaba que yo tuviera que seguir fingiendo. Así que di mi primer paso real hacia el establecimiento de límites. Silencié el chat de grupo familiar, lo archivé. Luego abrí mis contactos y creé un nuevo grupo, personas que realmente se presentan. Por ahora tenía 4 nombres: mi prima Grace, mi amigo Nate, mi papá y mi compañero de cuarto de la universidad, Highland. Personas que me veían, que se acercaban, que no solo tomaban. Era pequeño, pero era real, y era mío. Durante las siguientes semanas, me apoyé en ese grupo. Grace y yo empezamos a enviarnos más mensajes. Nate me invitó a un viaje de fin de semana a una cabaña con sus amigos, un fin de semana de reinicio para chicos. Lo llamó, casi digo que no, pero algo me dijo que fuera, y me alegré de haberlo hecho. Porque estar sentado alrededor de una agujera con gente que realmente me quería allí me recordó algo que había olvidado. Yo era más que el papel que mi familia me había asignado. Yo era inteligente. Yo era amable. Estaba construyendo algo. No solo una carrera, sino una vida, una noche. Hylen y yo estábamos en una llamada de Discord poniéndonos al día. Él es uno de esos tipos brutalmente honestos que no endulza nada. Tío, dijo a mitad de la conversación. Suenas diferente. ¿Diferente cómo? Como libre. Me quedé pensando en eso por un momento. Tenía razón. Me sentía libre. Pero la libertad tiene un precio. Y estaba empezando a darme cuenta de que mi próximo movimiento cambiaría todo. Porque si bien había encontrado fuerza en mi propio rincón del mundo, todavía no había confrontado a las personas que me lastimaron. No les había dicho que sabía sobre las mentiras, sobre la manipulación, sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantenerme en la oscuridad. Y cuando llegara el momento, no planeaba gritar ni montar un escándalo. Tenía algo mejor en mente, algo tranquilo, algo permanente. No quería que la venganza se sintiera mezquina. No quería arremeter ni hacer un discurso airado, ni tratar de ganar una discusión familiar que luego se tergiversaría, porque eso es lo que siempre sucedía. Subes la voz una vez y de repente eres el desagradecido, el dramático.
No voy a mentir y decir que me recuperé de la noche a la mañana. Los primeros días, después de que todo salió a la luz, fueron pesados. Estaba avergonzado. Dejé de revisar el chat de grupo familiar por completo. Incluso desactivé mi Facebook por un tiempo porque ver sus fotos sonrientes de vacaciones me enfermaba físicamente. Cada foto se sentía como una postal de un mundo del que fui deliberadamente exiliado. Uno que ayudé a financiar. No podía dejar de pensar en ese detalle. ¿Qué pagué para que se rieran, bebieran y brindaran unos por otros bajo el sol caribeño, mientras yo estaba atrapado en mi apartamento comiendo pasta de microondas y preguntándome cuándo finalmente me incluirían? Pero cuando tocas ese fondo, el tipo en el que ya ni siquiera puedes fingir, sucede algo extraño. Dejas de esperar que alguien más te salve. Lo primero que hice fue mirar mis finanzas. Abrí mi aplicación de presupuesto y me quedé mirando la transacción del $4,000 de marzo. Era una línea roja dolorosa en un mes que de otro modo era decente. Había estado ahorrando para mejorar mi oficina en casa. Silla nueva, mejor webcam, tal vez incluso monitores duales. Pero ese dinero se había desvanecido sin dejar rastro, y me di cuenta de que no tenía nada que mostrar, ni un solo grano de arena entre mis dedos, ni siquiera un llavero. Esa misma noche abrí LinkedIn y actualicé discretamente mi portafolio de freelance. No lo había renovado en más de un año. Mi trabajo de diseño UX siempre había sido constante, principalmente clientes de boca en boca, pequeñas empresas, desarrolladores de aplicaciones, alguna startup ocasional, pero me di cuenta de que había estado viviendo de las rentas, en parte por comodidad, pero en parte porque nunca había creído realmente que podría llevarlo más lejos. Yo no era llamativo como Brooke, no tenía conexiones y no era alguien que se relacionara naturalmente. Aún así, algo hizo clic en mí. Pasé las siguientes 3 noches reelaborando mis estudios de caso, añadiendo tutoriales en video, incluso grabando un breve discurso de presentación para mi sitio web. Me puse en contacto con clientes anteriores para obtener testimonios y publiqué una serie de desgloses de diseño en Medium. No estaba seguro de lo que saldría de ello, pero se sintió bien invertir finalmente en mí mismo en lugar de en personas que nunca me devolverían el favor. Entonces sucedió algo inesperado. Un fundador de una startup en San Francisco encontró uno de mis artículos de Medium y me envió un correo electrónico pidiendo una consulta. Estaba lanzando una aplicación de productividad y le encantó la forma en que expliqué la psicología del flujo de usuario. Tuvimos una llamada al día siguiente. 2 semanas después, firmé un contrato de $9,000 para diseñar toda su experiencia de onboarding. No voy a endulzarlo. Me quedé mirando ese contrato firmado como si fuera una alucinación, no porque no creyera que valía la pena, sino porque por primera vez alguien más lo creyó. Alguien que nunca había conocido miró mi trabajo y dijo, sí, este tipo sabe lo que está haciendo. Ese contrato se convirtió en un punto de inflexión. El impulso de confianza que me dio fue más valioso que el cheque. Empecé a despertarme más temprano, a tener un verdadero cuidado en cómo me presentaba, no solo a los clientes, sino a mí mismo. Reemplacé mi silla de escritorio tambaleante con una Herman Miller que había estado mirando durante años. Compré una mejor webcam. Incluso agregué un segundo monitor después de todo. Dejé de esperar el algún día y comencé a reconstruir la vida que pensé que no me estaba permitido tener. Pero el éxito no borró el dolor. Simplemente me dio una escalera para salir de él. Una mañana, quizás 3 semanas después de este nuevo ritmo, recibí un mensaje de mi prima Grace, la hermana menor de Noah. Tenía 23 años. Recién salida de la universidad y era uno de los pocos miembros de la familia con los que siempre me había llevado bien. Su mensaje solo decía, acabo de enterarme de todo. Lo siento mucho. Me quedé mirándolo, inseguro de lo que significaba todo. Respondí, ¿qué quieres decir? Ella envió un mensaje de voz. Almorcé con Brooke el fin de semana pasado, dijo. Estaba presumiendo de cómo había simplificado la planificación de las vacaciones. Le pregunté qué había pasado contigo y ella. Claro, dije. Mantuve mi tono educado. Incluso quería que pensara que todo estaba bien. Al principio se fue por las ramas. Preguntó cómo iba el trabajo. Dijo que echaba de menos saber de mí. La dejé hablar. La dejé llenar el silencio. No ofrecí mucho, solo asentimientos y MHMS. Finalmente, dijo, bueno, estoy segura de que recibiste la invitación. Sí, lo hice. Estamos muy emocionados, dijo rápidamente. Como si temiera que yo pudiera interrumpir la conversación. Brooke ha estado planeando todo durante meses. ¿Sabes lo detallista que es? Honestamente, es una experta. Por supuesto que lo es. Eso es genial. Dije, hubo una pausa. Luego vino la verdadera petición. Sé que las cosas han estado tensas, pero quería ver si estarías dispuesto a ayudar con algunos de los costos de la boda. Solo un poquito. Nada loco. ¿Cuánto es un poquito? Pregunté con calma. Bueno, los costos del lugar subieron, admitió. Brooke realmente está tratando de mantener las cosas hermosas pero razonables. Así que, si pudieras contribuir, incluso, digamos, $2,000. Eso realmente nos quitaría la presión. Casi sonrío. El mismo guión, diferente evento. Lo pensaré, dije. Ella sonó aliviada. Gracias. Cariño, sabía que serías maduro con esto. Colgamos. No envié ni $1. En su lugar, envié un tipo diferente de mensaje, uno que ella no vería venir. Hice una donación no a la boda, sino a mí mismo. Usé parte del dinero que había ganado con ese reciente proyecto de startup y reservé un retiro individual en las montañas, una cabaña tranquila en Arm con vistas, una chimenea y sin recepción de celular. El mismo fin de semana de la cena de ensayo. Luego fui a una imprenta local, hice una copia profesional del recibo del Airbnb de Turcas y Caicos. El de martes con mi nombre como pagador. Debajo, imprimí un mensaje simple con fuente negra y limpia. Ya pagué por un evento familiar este año.
Tampoco fui invitado a ese. Esta vez. Me quedo con mi dinero. Lo sellé en un sobrecolor crema idéntico a la invitación de boda y lo dirigí a la casa de mi madre. Lo entregué personalmente en su buzón, sin nombre, sin firma. Solo el recibo y la verdad. No tuve noticias, no durante 3 días. Luego recibí un mensaje, no una llamada, de Brooke. ¿Qué diablos es esto? Sin saludo, sin puntuación después, solo ira. No respondí. Ella hizo un seguimiento. Está siendo tan infantil. Sabía que estabas enojado, pero en serio, mamá está llorando. ¿Estás feliz? Aún así, no dije nada porque por primera vez en mi vida. No iba a explicarme. No iba a darles un guión para que lo tergiversaran. Iba a dejar que lidiaran con lo que hicieron. Dejar que se explicaran a sí mismos por una vez. Una semana después, recibí una llamada de Grace. Sonaba extrañamente emocionada. Oki, no sé qué hiciste, dijo, pero el chat de grupo familiar explotó. Aparentemente, mamá había mostrado el sobre a Brooke. Luego lo sacó a colación en el chat de grupo, preguntando si alguien más pensaba que el comportamiento de Austin estaba fuera de lugar. Brooke intervino con su habitual teatralidad, pero luego, y aquí es donde se pone interesante, otros miembros de la familia comenzaron a opinar también. Noah dijo que siempre había pensado que era extraño que yo no estuviera en el viaje. Mark admitió que no se dio cuenta de que me habían excluido por completo. Incluso nuestra tía Linda dijo, bueno, parece injusto considerando que él pagó por ello. La marea estaba cambiando y ellos no sabían cómo controlarla. Fue entonces cuando supe que los tenía, no con rabia, no con drama, sino con hechos. Con silencio, con límites. Pero aún no había terminado. Porque la boda todavía se acercaba y tenía un último movimiento que hacer. El día de la boda llegó con el tipo de tranquila satisfacción que no había sentido en años, mientras mi madre y mi hermana probablemente estaban corriendo entre floristas y maquilladores en algún viñedo caro. Yo estaba escondido en una cabaña pacífica en el norte, bebiendo café negro en una terraza de madera que daba a un tramo de pinos que brillaban dorados bajo el sol de la mañana, sin drama, sin sonrisas falsas. Solo el crujido del viento a través de las ramas y el ocasional canto de los pájaros. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía completamente libre, pero no dejes que la paz te engañe. Mi venganza ya estaba en marcha. Verán, mi plan nunca fue arruinar la boda. Yo no era tan mezquino. No iba a aparecer y montar un escándalo o interrumpir los votos o publicar un discurso en Facebook como un ex amargado. Eso solo habría alimentado su narrativa. Austin es dramático. Austin es inestable. Austin está celoso. No, mi venganza se trataba de control. Se trataba de cambiar la historia. Recuperar la narrativa que habían robado y hacerles enfrentar la realidad que tanto se habían esforzado por ocultar. Y para hacer eso, necesitaba ser preciso. 2 semanas antes de la boda, creé un correo electrónico, una simple dirección de Gmail con el nombre Finanzas Familia 2025. Envié un correo electrónico a unos 30 parientes. Principalmente familia extendida que no estaba en el círculo íntimo de Brooke, pero que todavía estaban en la lista de invitados. Tías, tíos, primos. Me aseguré de no incluir a mi mamá. A Brooke o a ninguna de sus damas de honor. Ese no era el punto. El punto eran todos los demás. El correo electrónico era corto, sin amargura, solo hechos. Hola a todos. Algunos de ustedes quizás no lo sepan, pero a principios de este año pagué un depósito de $4,000 para unas vacaciones familiares a Turcas y Caicos. Un viaje al que finalmente no fui invitado. Se me dijo que mi ausencia fue voluntaria, no lo fue. Desde entonces he aprendido que este patrón de exclusión ha sido constante. Y creo que es hora de que la gente sepa la verdad. No asistiré a la boda de Brooke. Les deseo a ella y a Kane lo mejor. Solo pensé que todos merecen saber por qué estaré ausente. Austin, eso fue todo. Sin acusaciones, sin insultos. Solo claridad, algo que por una vez no podían tergiversar. Las consecuencias comenzaron lentamente. Empecé a recibir mensajes de texto silenciosos de primos segundos. No tenía ni idea. Eso es horrible. Lo siento mucho. Algunos incluso dijeron que no asistirían a la boda después de todo. Si familia no significa toda la familia, ¿cuál es el punto? Escribió uno. Otro simplemente dijo, te merecías algo mejor. Pero el verdadero golpe llegó más tarde, cuando los susurros comenzaron a extenderse en la cena de ensayo. Según Grace, quien ahora me estaba enviando actualizaciones como una especie de agente encubierto. La conversación alrededor de las mesas de vino no era sobre el vestido de Brooke o los arreglos florales, era sobre mí. Aparentemente, algunas personas habían impreso el correo electrónico, otros lo tenían en sus teléfonos y el consenso no era halagador. ¿Cómo se te olvida invitar a tu propio hermano? Espera. Él pagó por el viaje y no fue. Brooke siempre fue un poco calculadora. Un tío incluso le dijo a Brooke en su cara que excluirme era una mancha en una ocasión que de otra manera sería feliz. Brooke, siendo Brooke, trató de darle la vuelta. Dijo que yo me había ofrecido como voluntario para quedarme atrás, que tenía conflictos laborales, que era simplemente demasiado sensible, pero su voz temblaba porque la historia estaba fuera de su control ahora y no podía salir del paso con su encanto. La mañana de la boda. Volví a saber de Grace. Está enloqueciendo, dijo en un mensaje de voz. Kane está molesto. Tu mamá está llorando en la suite nupcial. Y la tía Linda literalmente le dijo a Brooke que sentía vergüenza por ella. Es todo un problema. No me regocijé, no en voz alta, pero por dentro se sintió como justicia. Aún así, sabía que Brooke no se daría por vencida sin un último movimiento. Tenía razón. 2 días después de la boda, recibí un mensaje de ella. Felicidades, convertiste mi boda en un desfile de lástima. Espero que estés orgulloso de ti mismo. No respondí. Luego mi mamá envió un mensaje de texto. No sé qué esperas lograr con ese correo electrónico.
La familia no avergüenza a la familia de esa manera. Ese me hizo reír. La familia no avergüenza a la familia, como si excluir a tu hijo de unas vacaciones que el pago no fuera vergonzoso. Dejé que el silencio hablara por mí, pero aún no había terminado del todo. Una semana después, envié un último paquete. Iba dirigido a la casa de mi madre. Pero era para Brooke. Dentro de la caja estaba el recibo original de ARM del viaje a Turcas y Caicos. No quería nada de ellos. Ni un reembolso, ni una disculpa, ni una reconciliación falsa. Solo un corte limpio, una línea en la arena. Y creo que eso es lo que realmente los rompió, porque personas como Brooke y mi madre prosperan en el control, en mantener a la gente lo suficientemente cerca para usarla, pero nunca lo suficientemente cerca para que les importe. Y cuando alguien se va con calma sin pelear, no pueden tergiversar eso, no pueden ganar eso. No tienes que quemar puentes cuando sabes que no conducen a ningún lugar que valga la pena visitar. Ese otoño tuve mi mejor trimestre hasta el momento. El cliente de la startup renovó su contrato y me recomendó a 2 más. Mejoré mi apartamento, compré una nueva máquina de café expreso. Me tomé mis propias vacaciones a Japón, solo esta vez, y fue todo lo que Turcas y Caicos nunca habría sido, tranquilo, honesto, mío. Grace y yo nos mantuvimos en contacto. Eventualmente, ella también abandonó el chat de grupo familiar. Dijo que había terminado de fingir que Brooke era una santa. No somos mejores amigas ni nada. Pero ella me saluda de vez en cuando, me envía memes, me pregunta sobre temas de UX. Incluso me envió una foto del pastel de bodas 2 meses después con la leyenda, todavía no sabe a perdón. Y así es realmente como termina esto. Sin una gran explosión, sin una pelea a gritos, solo una ruptura limpia. Una recuperación de la paz. No necesitaba que dijeran que lo sentían. Solo necesitaba que supieran que ya no los necesitaba. Y ahora lo saben. Que brinden por la familia todo lo que quieran.